La primera vez que me agarró la muñeca con tanta fuerza que me dejó una marca fue una semana antes de nuestra boda, y recuerdo quedarme ahí, mirando mi propia piel enrojecerse bajo sus dedos, pensando cómo no vi esto venir, porque todo el mundo me decía que él era un buen hombre. Así que dime, ¿cómo terminas atrapada en un matrimonio con alguien que todos juran que es perfecto, mientras tú empiezas a darte cuenta de que no estás a salvo? Y más importante aún, ¿cuánto tiempo pasa hasta que finalmente te admites a ti misma que algo está muy, muy mal? Tenía 20 años cuando empecé a obsesionarme con la idea del matrimonio, no de una forma soñadora, de cuento de hadas, sino de una forma silenciosa, ansiosa, casi forzada, porque en mi entorno, en un pequeño pueblo de España, casarse joven no solo era normal, era lo esperado. La gente no te preguntaba si querías casarte, te preguntaban cuándo, y más que eso, te decían cómo elegir. No te fijes en el físico, no persigas la química, los sentimientos se acaban. Lo importante es que sea un buen hombre. Escuché esa frase tantas veces que empezó a sonar como una verdad absoluta. Un buen hombre. Ese era el objetivo. No alguien que te hiciera latir el corazón. No alguien en quien no pudieras dejar de pensar solo. Alguien seguro, estable, amable, aprobado. Y entonces lo conocí. Era exactamente lo que describían. 10 años mayor que yo. Tranquilo, de voz suave, muy implicado en la iglesia del barrio. De esos hombres que recuerdan el nombre de todos, que se quedan hasta tarde ayudando a recoger después de las reuniones, en quien todos confían sin dudar. Cuando la gente hablaba de él, sonreía. Cuando hablaban de nosotros juntos, parecían aliviados, como si dijeran: menos mal, ha elegido bien. Y yo quería creerlo también. Me repetía que la falta de mariposas era algo bueno, que la comodidad importaba más que la emoción, que quizá el amor real no tenía que sentirse intenso, sino estable, predecible, seguro. Ahora, mirando atrás, hay algo incómodo que entiendo. No estaba enamorada de él. Estaba enamorada de la idea de estar con el tipo de hombre correcto. Pero en ese momento no lo cuestioné. Salimos. La gente aprobaba. Y todo avanzó rápido. Porque siempre era así. Antes de tener tiempo de sentarme con mis propios sentimientos, ya estábamos comprometidos. Todo. Y yo seguía diciéndome: así es como debe ser. Incluso cuando algo dentro de mí se sentía callado, no en paz, solo, callado, como una voz que quería hablar, pero no sabía cómo. La primera grieta no llegó construida, llegó de forma sutil. Un pequeño momento que ignoré. Había quedado para cenar con mi padre una noche. Nada especial, algo que hacíamos de vez en cuando. Se lo comenté de forma casual, esperando un simple vale. En lugar de eso, se detuvo y luego dijo: ¿por qué necesitas salir con él? La pregunta me desconcertó. ¿Mi padre? Dije, riendo un poco. Solo es una cena. Pero él no se rió. No me parece apropiado, dijo. Estás a punto de ser mi esposa. Deberías priorizarnos. Había algo en su tono. Firme, pero no alto, controlado, como si la decisión ya estuviera tomada. Y recuerdo sentirme confundida, aún no asustada, solo confundida. Me dije a mí misma que solo estaba siendo protector, que quizás así era el compromiso. Compromiso, sacrificio. Esa palabra aparecía mucho en nuestras conversaciones. Sacrificio. Sonaba noble. Pero nadie me dijo lo fácil que podía convertirse en perderte a ti misma. Cancelé la cena con mi padre y me dije que no pasaba nada. Esa fue la primera vez que ignoré esa voz silenciosa. No sería la última. En las semanas siguientes, las cosas empezaron a cambiar. No de forma drástica, solo lo suficiente para hacerme dudar.
pero no lo suficiente para actuar. Empezó a hacer más preguntas. ¿Con quién hablaba? ¿Por qué iba a ciertos sitios? ¿Qué llevaba puesto? Al principio parecía atención, como si le importara, como si estuviera implicado. Y otra vez me dije, esto es lo que parece una relación seria. Pero luego se convirtió en otra cosa. Quería acceso a mi cuenta bancaria. Nos vamos a casar, dijo. No debería haber secretos. Empezó a comentar mis gastos, cosas pequeñas. Café, ropa. ¿De verdad necesitas eso? Deberías ser más responsable. Empecé a sentirme vigilada, juzgada, pero aún así no le llamé por lo que era, porque nadie me había dicho que el control no siempre se ve como enfado, a veces se ve como preocupación, envuelto en lógica, dicho con calma, y eso era lo que lo hacía tan difícil de ver. Luego llegó la semana antes de la boda. Todo debería haber sido emocionante. Preparativos finales, familia llegando, esa energía nerviosa de la que todo el mundo habla. En cambio, yo me sentía tensa, como si caminara sobre cristales sin saber por qué. Estábamos en su casa, revisando detalles de última hora. Ni siquiera recuerdo que empezó la discusión. Algo pequeño, algo tonto, pero recuerdo la sensación, el cambio en el ambiente. Su voz cambió, seguía controlada, pero más afilada. Y yo respondí, ni siquiera de forma confrontativa, solo no estuve completamente de acuerdo. Y entonces pasó. Me agarró la muñeca, fuerte. No lo suficiente para tirarme, no lo suficiente para dejar un moratón visible, pero suficiente, suficiente para sentirlo, suficiente para quedarme paralizada. Nuestras miradas se cruzaron y por una fracción de segundo vi algo en su expresión que nunca había visto. No era enfado, era algo más frío, algo posesivo, como si ya no fuera una persona, como si fuera algo que le pertenecía. Y tan exhaló. Su voz volvió a ser suave. Lo siento, dijo, es que me importas mucho. Y en ese momento, algo dentro de mí se partió en dos. Una parte gritaba, esto está mal. La otra susurraba, es un buen hombre. Todo el mundo lo dice. Y adivina a cuál escuché. Ojalá pudiera decir que me fui en ese instante. Ojalá pudiera decir que cancelé la boda. Pero no lo hice. Porque cuando todo el mundo cree algo con tanta fuerza, es difícil confiar en tus propias dudas. Me convencí de que era estrés, de que las bodas son emocionales, de que la gente comete errores, de que esta era la parte difícil del matrimonio de la que todos hablaban. Así que la ignoré. Me puse el vestido, sonreí para las fotos, dije los votos y caminé directamente hacia una vida que no estaba lista para admitir que no quería. El día después de la boda, me desperté al lado de mi marido y sentí algo que no esperaba. No felicidad, no emoción, solo un peso silencioso en el pecho. Todo el mundo habla de ese brillo después de casarte, pero mientras miraba el techo, escuchando su respiración a mi lado, lo único que podía pensar era, ¿por qué siento que acabo de cometer un error? Empujé ese pensamiento lejos de inmediato, porque eso era lo que había aprendido a hacer. Ignorar. Racionalizar, adaptarme. Seguimos con la rutina de recién casados, visitando familia, recibiendo felicitaciones, sonriendo en conversaciones interminables sobre lo perfectos que éramos juntos. Y cada vez que alguien decía eso, perfectos, sentía algo retorcerse dentro de mí, porque yo sabía algo que ellos no. Había visto una parte de él que nadie más había visto y no sabía cuál era la real. Al principio, todo parecía normal. Era amable en público, atento, educado, pero a puerta cerrada
algo cambiaba, como una máscara que empezaba a resbalar. Empezó con el control, no alto, no agresivo, solo constante. Quería saber dónde estaba en todo momento. Si salía, preguntaba con quién, de qué hablábamos, cuánto tiempo estuve. Si mis respuestas no coincidían exactamente con lo que esperaba, su actitud cambiaba. No explotaba. Solo se volvía frío, distante. Y eso era peor, porque nunca sabía cómo arreglarlo. Empecé a ajustar mi comportamiento, a escribirle más, a explicarme, a evitar cualquier cosa que pudiera molestarlo. Y lo más aterrador, se volvió normal. Luego vino el control financiero. Insistió en manejar todo el dinero. Es más fácil así, decía. No eres buena con las finanzas. Y poco a poco tuve que pedir permiso para todo. Café, una camiseta. Si ya estaba sin decirlo, me cuestionaba. ¿Te parecía una decisión inteligente? Y aunque no levantaba la voz, me hacía sentir pequeña, como una niña. Así que dejé de comprar, de salir, de hacer cosas. Mi mundo se hizo más pequeño. Luego llegó el aislamiento. Comentarios sobre mis amigas. No comparten nuestros valores. Suspiros cuando quería verlas. Distancia después. Y poco a poco dejé de verlas. Lo mismo con mi familia. Mi padre. Siempre había una excusa. Copa. Tu prioridad ahora es tu matrimonio. Y todo sonaba lógico. Por eso era tan peligroso. Hasta que un día me di cuenta. Él era todo lo que me quedaba. Y ahí empezó el miedo. No de golpe, sino constante. Como un zumbido. Hasta que una noche todo cambió. Discutimos. Algo pequeño. Y esta vez no cedí. Y entonces me empujó. No fuerte, pero suficiente. Suficiente para hacerme tambalear. Suficiente para que algo dentro de mí encajara. Esto no era normal. Esto no era matrimonio difícil. Esto era otra cosa. Lo siento, dijo otra vez. Pero esa noche, en la oscuridad, ya no pude ignorarlo. No estaba a salvo. Y lo peor, no sabía cómo irme. Así que me quedé más tiempo del que debía, porque irse no es un momento, es un proceso, una batalla entre lo que sientes y lo que te enseñaron. Hasta que un día, lavando platos, con la luz del sol entrando por la ventana, pensé, si esto es mi vida para siempre, no puedo. Y por primera vez, no ignoré ese pensamiento. Y si irse no es fracasar. Y si quedarse, sí lo es. Ahí empezó todo. Empecé a reconectar, salir, respirar, hasta que dejar de irme dejó de parecer imposible. Y empezó a parecer necesario. Una mañana, sola en casa, lo entendí. Solo me sentía segura cuando él no estaba. Y eso lo decía todo. Hice una maleta y me fui. Sin explicaciones, porque sabía que si hablaba, podía convencerme de quedarme. Después fue difícil, confuso, pero no volví. Y poco a poco volví a mí. Aprendí algo importante, que alguien sea un buen hombre no significa que sea bueno para ti. Tiempo después, conocí a alguien más. Y esta vez fue diferente, sin miedo. Sin tensión, sin necesidad de encogerme. Y un día, en una pequeña discusión me di cuenta. Me escuchaba con respeto, con calma. Y pensé, así es como debe sentirse. Nos casamos más adelante. Y esta vez no había peso en el pecho, solo calma. Porque el amor no debería doler, no debería asustarte, debería sentirse como hogar. Así que si algo en tu interior te dice que algo no está bien, escúchala. No lo silencies, porque esa voz puede salvarte. Y ahora quiero preguntarte, si estuvieras en mi lugar,
¿Te quedarías o te irías? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te hizo pensar en tu propia vida, considera suscribirte, porque a veces las historias de otros son las que nos ayudan a ver la nuestra.